que no están basadas en la emoción de un momento o que no están basadas, no dependen de la fuerza de la voluntad humana, sino que son resoluciones que fluyen de la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Y al comenzar este nuevo año, yo quiero compartir con ustedes estas dos resoluciones de las cuales habla este pasaje, en la cual nosotros debemos ocuparnos, no solamente al principio del año, no solamente en los primeros 6 meses del año, sino todos los días de nuestras vidas, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Hoy, a la luz de este pasaje, quiero predicarles un mensaje titulado Nueva Vida, Nuevas Resoluciones. Nueva vida, nuevas resoluciones. Y una vez más, la razón por la cual he querido titular el mensaje de esta manera es porque estas nuevas resoluciones que vamos a estar considerando hoy no son el resultado del comienzo de un nuevo año, son el resultado del comienzo de una nueva vida. Son el resultado de una realidad, hermano, permanente en la vida de aquellos que hemos conocido a Cristo. Colosenses capítulo 3, si usted recuerda, desde el principio, la última vez que consideramos este pasaje hace 2 semanas atrás, aprendimos, hermano, que en el capítulo 3 el apóstol Pablo comienza llevando a la iglesia a considerar el aspecto o la naturaleza sobrenatural de la vida cristiana. Y él les dice: si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y en el versículo 5, amados hermanos, él comienza presentando cuál es, a la luz de la verdad, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos resucitado con Cristo, a la luz de la verdad de que un día Cristo regresará por nosotros y estaremos con Él en gloria. A la luz de esa verdad hay resoluciones en las que debemos ocuparnos hasta ese día. Y la primera resolución, hermano, es esta. A la luz del versículo 5, hermano, aprendemos que la primera resolución cristiana, hermano, que fluye de una nueva vida, es la continua mortificación del pecado. La continua mortificación del pecado. Si la mayoría de nuestras Biblias, si usted presta atención, el capítulo 3 comienza con un título. Generalmente las Biblias tienen en cada capítulo de los libros de la Biblia comienza con un título, y aunque los títulos no son inspirados por Dios, están ahí, hermano, para dar como una idea de cuál es el tema del capítulo que usted va a leer. El capítulo 3, el título del capítulo 3 es la meta del cristiano. ¿Sabes? ¿En qué debemos ocuparnos? ¿Cómo debemos de vivir? A la luz de la verdad de que hemos nacido de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo en Cristo, porque se nos ha dado una nueva vida, debemos, amados hermanos, ocuparnos continuamente en la mortificación del pecado. En el versículo 5 comienza con un imperativo. Dice el versículo 5, por tanto, una vez más, por tanto, ¿qué? Por todo lo que ya le hemos dicho. Porque han nacido de nuevo, porque han resucitado con Cristo, porque Cristo viene de nuevo y esperamos a nuestro Salvador. Por esa realidad y por esa verdad, debido a la posición que ustedes tienen en Cristo ahora, Pablo dice: hacer morir, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que este imperativo no es opcional. En esto debemos ocuparnos todos los días de nuestra vida. Y usted se preguntará: pastor, ¿qué es la mortificación del pecado? Bueno, la mortificación del pecado, hermano, es un término teológico que habla, hermano, de cuál debe ser la ocupación constante del creyente, en el sentido de que el creyente, por el poder del Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios, debe debilitar y matar, darle muerte al pecado que mora en nuestros corazones. La mortificación del pecado es la continua lucha, hermano, en matar, debilitar
mora en nosotros. Y una vez más, esto no es opcional. Esto no es, hermano, electivo. Es un requerimiento que fluye de la verdad de que tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Pero el texto no solamente nos enseña, o sea, el llamado a mortificar el pecado, hermano, a debilitar el pecado en nosotros. Lo vemos en este imperativo, precisamente dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Hermanos, en este texto nosotros encontramos no solamente este llamado a enfocarnos a mortificar el pecado, sino que también nosotros encontramos las razones por las cuales tú y yo debemos hacer de esta tarea el enfoque de nuestras vidas. Y la primera razón por la cual los cristianos debemos dedicarnos a la mortificación continua del pecado es precisamente por causa del remanente de pecado que queda en nosotros. Y yo quiero que usted considere un detalle importante. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, nosotros aprendemos, Pablo ha estado recordándoles a estos creyentes que ellos ya han muerto con Cristo al pecado. Si usted, yo quiero que vean a la vista este detalle importante. Dice el texto en el verso 3, vamos a ir un momentico al verso 3, Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No quiero profundizar mucho en este versículo porque ya lo consideramos, pero el versículo 3 contiene un indicativo. Ustedes ya han muerto con Cristo el pecado. Eso significa que ya con Cristo, hermano, tenemos victoria sobre el pecado. Ya el pecado no domina nuestros cuerpos. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque con Cristo hemos muerto al dominio del pecado. Sin embargo, todavía queda en nosotros un remanente de pecado en nuestra naturaleza. Un pecado que mora en nosotros, que no nos controla, no nos esclaviza, pero influye y tiene un poder de influencia en nuestras decisiones, en la manera en que nosotros vivimos. Un remanente de pecado que todavía, amados hermanos, nos impulsa muchas veces a rebelarnos contra Dios. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos, especialmente los nuevos creyentes, muchas veces se preguntan: bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué todavía tengo deseo de hacer esto o deseo de lucho con esta tentación? Hermanos, y muchos dudan de su salvación debido a esto. Pero esto es la Biblia habla claramente al respecto. Los creyentes, los que han muerto con Cristo y han resucitado en una nueva vida con Él, aunque no, hermanos, aunque no son esclavos del pecado, porque han sido hechos libres por Cristo, todavía tenemos un remanente que continuamente debemos mortificar. La lucha que hay en ti y en mí. Si tú eres creyente, la lucha que hay en ti y en mí, si tú estás luchando en contra del pecado, de este remanente de pecado, no es evidencia de que estás muerto en pecado, es evidencia que tienes vida. La lucha contra el remanente de pecado es una buena señal. Recuerda, Pablo le está escribiendo ¿a quién? A cristianos. Y a cristianos que han muerto con Cristo le dice: haced morir, considerad vuestros cuerpos como muertos al pecado. Uno de los grandes puritanos, hermano John Owen, hablando de la mortificación del pecado, él decía: mata el pecado que hay en ti, o el pecado matará tu gozo y tu paz. Esto es algo, hermano, debido a este remanente de pecado que tú y yo tenemos, hermano, que continuamente mortificar el pecado, hacerlo morir, debilitarlo en nuestras vidas, para que podamos vivir conforme al Evangelio. Hermanos, esto es un deber evangélico. Es un deber evangélico porque es un deber que se desprende
ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 13, dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y en un momento vamos a estar profundizando un poquito más en esa verdad. Pero la primera razón, hermano, no quiero que se te olvide, por la que tú y yo debemos dedicarnos continuamente a mortificar el pecado, es porque aunque eres creyente, en ti y en mí todavía hay un remanente de pecado que debemos matar cada día. Amén. Para poder vivir de una manera que glorifique a Dios. Y toma ánimo, creyente, si tú que estás luchando con pecados específicos en tu vida, toma ánimo, esta lucha. El carácter genuino de tu salvación no se define por la lucha que estás teniendo, se define por la victoria que tú tienes en Cristo. Amén. Amén. Vas a luchar no porque no eres creyente, sino porque todavía hay un remanente de pecado que batalla en tus miembros, al cual debes matar. Debes enfocarte en matar. Pero en segundo lugar, también, hermano, es importante que mortifiquemos el pecado que queda en nuestro cuerpo, este remanente pecado, porque el pecado, cualquiera que sea, es rebelión contra la ley moral de Dios. Si usted se da cuenta, en el versículo 5 hay una lista de pecados. Dice el versículo 5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hermanos, en este versículo hay tanto que nosotros tenemos que aprender. Y de esta lista de pecados, lo primero que yo quiero decirte, hermano, es lo siguiente. Esta lista de pecados no es exhaustiva. ¿Qué significa eso? Que esta lista de pecados, estos no son todos los pecados que debemos mortificar. Esta lista de pecados es representativa de todos los pecados, porque los pecados, todos, cualquiera que sean, constituyen una rebelión contra la ley moral de Dios. Usted dice, se preguntará, ¿dónde usted ve eso, pastor? Bueno, si usted presta atención, hay un detalle importante. Dice el texto, al final de la lista, dice la palabra de Dios, menciona, en primer lugar, el primer pecado que menciona es la fornicación. Y la palabra fornicación, ahí, hermano, está hablando de no solamente de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual. Yo quiero hacer un alto aquí porque queremos ser fieles a la palabra de Dios. Cuando hablamos de inmoralidad sexual, no solamente estamos hablando de adulterio o relaciones sexuales fuera del matrimonio, estamos hablando de toda práctica que distorsione el regalo del sexo que Dios le ha dado al hombre. La razón por la cual digo esto es porque en la cultura en la que nosotros estamos viviendo, usted se va a encontrar, quizás en pueblos pequeños no se ve, pero en pueblos más grandes, en ciudades grandes, es común escuchar que declaraciones como esta: es posible ser cristiano y ser homosexual al mismo tiempo. Eso es imposible. Son dos estilos de vida completamente contrarios. Y te dicen, siempre y cuando tú no cedas al pecado, está bien, tú puedes tener la inclinación y puedes ser cristiano. La Biblia enseña que eso no es posible, porque Pablo dice, considera los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. No es posible ser homosexual y ser cristiano, no es posible ser adúltero y ser cristiano a la misma vez, no es posible vivir una vida de inmoralidad sexual y decir que somos cristianos. No es posible. Pero vamos, hermanos, también dice el texto impureza. Las impurezas también es un término que la Biblia habla para hacer referencia también a las inmoralidades sexuales. Y dice el texto, hay un detalle muy importante, dice el texto, y las pasiones. Las pasiones, hermano, son deseos, emociones fuera de control. Fuera de control por nuestro pecado. Y dice el texto también, hermano, las pasiones, los malos deseos, y fíjate cómo dice el texto, y la avaricia, que es idolatría. Esta lista de pecados comienza con pecados, con el primer pecado, la fornicación,
y el último pecado es la avaricia. Y cada vez que estos pecados, hermano, que se menciona la fornicación en la Escritura y la impureza, generalmente se vincula también con la codicia, que es idolatría. La razón por la cual enfatizo esto es porque la fornicación es una expresión también de idolatría. Cuando tú lees Romanos capítulo 1, tú te das cuenta de que toda práctica de inmoralidad sexual es el resultado de la idolatría del corazón del hombre. Y es contrario a la ley de Dios. So, en esta lista representativa que vemos aquí, nosotros vemos representados pecados que son contrarios a la primera tabla de la ley y a la segunda tabla de la ley también. Amados hermanos, tú y yo debemos mortificar el pecado de nuestro cuerpo porque son contrarios a la palabra de Dios. Son contrarios a la ley moral de Dios. Pero también tú y yo debemos mortificar el pecado en nuestros corazones, amados hermanos, en nuestras almas, porque el pecado, la práctica del pecado, también provoca la ira de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo el versículo 6. Dice la palabra de Dios: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Amados hermanos, la ira de Dios viene, dice la Biblia, sobre los hijos de desobediencia. Yo quiero que tú pienses conmigo por un momento. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la perfección divina mediante la cual Él, Dios, de manera justa y santa, ejecuta juicio sobre el pecador. Y es importante, hermano, una vez más resaltar el hecho de que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia. Y le está diciendo: haga morir el pecado. Y una de las razones por las cuales que él da es esta: porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La razón por la cual esto es importante es porque, hermanos, nosotros sabemos que la ira condenatoria de Dios ya no está sobre el creyente. Porque la ira condenatoria de Dios fue satisfecha completamente en Cristo. Él experimentó plenamente en nuestro lugar. Pero también la Escritura enseña que el pueblo de Dios, debido al remanente de pecado que hay en nosotros, puede provocar, hermano, a Dios, puede entristecer al Espíritu Santo y experimentar temporalmente el desagrado paternal de Dios. Cuando los creyentes, hermano, voluntariamente, cuando los creyentes intencionalmente, en vez de mortificar el pecado, lo alimentamos en nuestras almas, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dice la Biblia, por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Porque es posible ser cristiano y entristecer el Espíritu Santo, provocar a ira a Dios, provocar a celo a Dios. Y hermano, y aunque la ira condenatoria de Dios no está sobre ti, porque Dios ama su nombre, porque Dios decidió salvarte y porque tú has tomado la decisión de alimentar el pecado en tu vida y ser contrario a él, Dios va a traer juicio sobre ti. Juicio para disciplinar tu alma y traerte de regreso a él. Y esto lo vemos, hermano, claramente en Hebreos capítulo 13. Yo creo que tú vayas conmigo a Hebreos capítulo 13 por un momento. Amén. Quiero que leas conmigo estos dos pasajes. Hebreos capítulo 13. Perdón, hermanos, Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Es un pasaje que ustedes conocen muy bien, hermanos. Hebreos 12, verso del 5 en adelante. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera:
Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le da después fruto apacible de justicia. Amén. Hermano, este texto habla con claridad. Pablo, el autor a los hebreos, exhorta a la iglesia a soportar la disciplina de Dios. Y esta disciplina de Dios son juicios temporales que Dios trae sobre la iglesia, sobre creyentes, cuando ellos deciden alimentar el pecado en sus almas y vivir un estilo contrario a la ley moral de Dios. Y es por eso que Pablo, cuando le escribe a los colosenses, le dice: considera tu cuerpo muerto al pecado. Porque el pecado provoca la ira de Dios. Porque el pecado es contrario, hermano, a la ley moral de Dios. Pero también tú y yo debemos mortificar continuamente nuestro pecado. Bueno, vamos a leer este segundo texto, hermano, que le había mencionado. Mira conmigo, porque quiero que lo busques en tu Biblia. Isaías capítulo 63, verso 10. Isaías 63, verso 10. Amén. Vamos a leer, hermano, para que tengamos contexto. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 10. Isaías 63, verso 9 al 10. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios: en todas sus angustias Él fue afligido y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió. Los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Vamos a hacer una cosa aquí por un momento. Hermanos, considera que el versículo 9 hace referencia a la acción de ¿quién? De Dios en la vida del pueblo. Dice el texto, hermano: en todas sus angustias Él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. Quiero que notes que ahí está hablando, hermano, está haciendo referencia evidentemente a la salvación que Dios llevó a cabo en la vida del pueblo de Israel de todos sus enemigos, la cual prefigura ¿qué cosa? La salvación que Cristo llevaría a cabo en nuestro lugar, del mayor enemigo que tenemos, que es nuestro pecado y Satanás. Y dice la palabra de Dios, hermano, en su amor. Hermano, yo quiero enfatizar esto: en su amor. En su compasión. Y en su compasión lo redimió. Lo salvó. Dios te vio en tu pecado, esclavo del pecado, muerto en tu delito y pecado, en la mayor de las miserias, y Dios tuvo compasión de ti y envió a su Hijo a redimirte, a salvarte, por amor. Porque cuando tú no le amabas, Él te amó. Cuando tú eras enemigo de Él, Dios tuvo compasión de ti, como tuvo compasión del pueblo de Israel. Dice que los levantó.
y lo sostuvo todos los días de antaño. Dice el texto. Bueno, este verso 9 es hermoso porque describe específicamente la obra de salvación de Dios y la obra que Dios hace en la vida del creyente. No solamente nos salva y nos restaura en nuestra comunión con Él, Él nos sostiene salvo todos los días de nuestra vida. Porque Dios es fiel. Amén. Porque Dios es amor y compasión. Lo cual contrasta con nuestra respuesta y con nuestra infidelidad. Dice el texto, mas ellos, verso 10, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Por lo cual, Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y cuando dice que Dios se convirtió en su enemigo, no fue para destruirlos, sino para corregir a su pueblo. Él peleó contra el pecado de su pueblo. Y esto lo vemos porque cada vez que el pueblo fue entregado al cautiverio, eso fue evidencia del juicio temporal de Dios para su vida, para que ellos se volvieran a Dios. Y esto se hace evidente en el libro del profeta Esdras, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Y en los libros de todos los profetas. ¿Cuán instructivo es este pasaje para nosotros? Hermanos, quiero que notes cómo este pasaje corrige nuestra interpretación de Dios y de su amor. Porque una vez más, como hemos dicho en nuestra iglesia en muchas ocasiones, muchas veces tú vas a escuchar cristianos que dicen, oh, Dios es amor, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es incondicional. Dios te ama a pesar de tu condición. Pero el amor de Dios demanda que tú mortifiques el pecado que hay en ti todavía. Y esto lo vemos en el hecho de que dice el verso 9, que en su amor y su compasión los redimió. Pero cuando ellos se rebelaron, Dios se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y es por eso que Pablo en Colosenses capítulo 3, él le dice a la iglesia, mortifiquen el pecado, maten el pecado, porque el pecado provoca la ira de Dios. Por esa causa, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oh, mi hermano, el pecado no es algo con lo cual no podemos jugar. El pecado no es algo que podemos entretener. El pecado nos aleja de Dios. El pecado mata nuestra relación consoladora con Dios. Pero también debemos de mortificar el pecado en nuestras vidas. Porque, hermano, vivir una vida de pecado es contrario a nuestra nueva identidad. Y esto lo vemos, vamos a regresar a Colosenses por un momento. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 6 nuevamente. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermano, mira con detenimiento estos versículos. En el versículo 6 nuevamente dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia por causa de estas cosas, por violar la ley moral de Dios. Y dice hermano el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Este pasaje habla y enfatiza evidentemente un antes y un después en la vida del creyente. Antes nosotros vivíamos en estas cosas, pero ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado con Cristo, hemos muerto con el pecado y resucitado
enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. Lenguaje soez significa lenguaje corrompido de vuestra boca. Lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque la práctica del pecado es contraria a nuestra nueva identidad. Es inconsistente con nuestra nueva identidad en Cristo. Hermanos, una vez más, cuando Él dice desechar la ira, el enojo, el verso 8, dice desechar la ira, enojo, malicia. Hermano, no está diciendo de que tú no te vas a irar o que no te vas a enojar. Lo que está diciendo es que porque hemos sido resucitados con Cristo, ya no somos dominados por la ira ni por el enojo. Porque nuestras emociones han sido renovadas por el poder del Evangelio. Ya no somos esclavos del pecado. Y la razón por la cual esto es importante es porque, hermanos, muchas veces usted va a escuchar cristianos que, basado en una realidad, basado en la verdad de que tenemos un remanente pecado, hay cristianos que dicen, bueno, porque tenemos un remanente pecado, pecamos, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Somos, ¿qué cosa? Pecadores. Hermano, y esto es antibíblico. Ya los cristianos no somos pecadores, somos santos que luchan contra el pecado. Los pecadores son los que viven en el pecado, que el pecado forma parte de sus vidas. Ellos se deleitan en el pecado. Los pecadores, son hijos de desobediencia. Pero ahora nosotros en Cristo, al nacer de nuevo por causa de Él, por su obra en nosotros, ahora somos llamados no pecadores, sino santos. No porque no pecamos, sino porque no practicamos el pecado. Porque ya el pecado no forma parte intrínseca ¿de qué? De nuestra nueva identidad en Cristo. Hermano, yo sé que puede ser paradójico. Somos santos, pero que todavía tenemos un remanente de pecado. Somos santos, pero no somos pecadores. Somos santos que luchamos contra el pecado. Cuando tú te ves pecando, o cuando tú ves que tú pecas, tú y yo nunca, nuestra respuesta al pecado no debe ser justificarlo. O somos pecadores. No, la respuesta debe ser mortificar el pecado en tu alma. Hacerlo morir, porque es inconsistente con nuestra nueva identidad en Cristo. Quiero terminar en esta mañana, hermanos, con la segunda cara de esta moneda. Porque la mortificación del pecado debe ser la resolución de nuestras almas todo el tiempo. Tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo, ¿cuál es? Haz morir el pecado que muere en ti. Haz morir ese remanente del pecado. Pero el aspecto positivo de nuestra, hermano, de la mortificación del pecado es la continua renovación del nuevo hombre. Y esto lo vemos, hermano, en el verso 10 y en el verso 11. Yo quiero que tú leas conmigo, verso 10 y verso 11. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Yo quiero que tú notes que si es verdad en el versículo 5 te dice considerar muertos los miembros de tu cuerpo al pecado, el versículo 10 dice, y os habéis revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento, hermanos. Yo creo que tú notes
El llamamiento de la Escritura, el llamado de Dios no es a renovar tu viejo hombre. Dios no quiere hacer mejoras en tu vieja naturaleza. La salvación, la redención conlleva un cambio radical en nuestra naturaleza. Y este cambio radical, hermano, consiste, o Pablo lo describe como desechar el viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Es un cambio completamente radical de dos naturalezas, la naturaleza vieja y una naturaleza nueva que se nos da por causa de la obra de Cristo. Ahora, yo quiero que tú consideres algunas cosas importantes. Cuando nosotros hablamos de la mortificación del pecado y de la renovación continua de este nuevo hombre, porque la Biblia claramente enseña que todos aquellos que estamos en Cristo somos hechos, ¿qué cosa? Nuevas criaturas. Que hemos sido creados nuevamente, por usar el lenguaje bíblico, a la imagen de Dios. Y esto lo vemos en el verso 9, hermano, en el verso 10, perdón, que dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, yo creo que tú consideras algunas cosas importantes en estos pasajes, en estos versículos. Y es esto, lo primero que quiero resaltar es que hay tres pilares o tres fundamentos sobre los cuales descansa la mortificación, el éxito de la mortificación de nuestro pecado. Yo quiero que tú consideres esto como, en primer lugar, la mortificación del pecado, que consiste en la renovación continua del nuevo hombre, de nuestras almas, es posible, en primer lugar, por la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Todos estos indicativos están ligados, están vinculados con el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día. Y esto lo vemos porque una vez más en el versículo 3 dice que nosotros hemos muerto con Cristo, hermanos. Tú y yo podemos mortificar el pecado, podemos vencer el pecado que hay en nosotros, porque el sacrificio de Cristo en nuestro lugar fue suficiente. Amén. Pero también, hermanos, el otro pilar del cual descansa el éxito de nuestra renovación, de la mortificación del pecado a través de la renovación de nuestras almas, es la realidad del nuevo nacimiento. Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente y porque Dios te ha dado una nueva naturaleza, Dios te ha hecho nacer de nuevo, tú y yo podemos mortificar exitosamente el pecado. Y el tercero, hermano, el tercer pilar sobre el cual descansa la mortificación del pecado es este, hermano. Quiero que notes que en estos imperativos que nosotros encontramos, hay uno negativo y uno positivo. El negativo, ¿cuál es? Considerar tu cuerpo muerto al pecado, mata el pecado, renovando el nuevo hombre. Vamos, hermano, pero quiero que notes que Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, al nivel al cual nosotros debemos mortificar el pecado. Y es al nivel de los deseos. Y dice la palabra de Dios, hermano, y esto lo vemos en el hecho de que, una vez más, en el versículo 5, dice, por tanto, considerad muertos los miembros de vuestro cuerpo, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo traerán como muertos a la fornicación, a la impureza y las pasiones, y dice el texto también, los malos deseos. Porque nosotros debemos mortificar el pecado al nivel de los deseos, porque todo pecado brota de deseos desordenados en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? ¿Cómo nosotros podemos, hermano, qué debemos hacer para mortificar continuamente el pecado y renovar nuestro nuevo hombre? Bueno, vamos, hermanos, hay dos cosas que debemos hacer, o hay algunas cosas que debemos hacer. Lo primero, tú y yo necesitamos constantemente ser renovados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Yo sé que, hermano, he dado bastante información en esta mañana, pero quiero que tú no pierdas el flow de lo que estamos enseñando. Lo primero que vimos fue
una de las resoluciones constantes de la vida cristiana, ¿cuál es? Mortificar el pecado en nuestro cuerpo. Y vimos las razones por las cuales debemos hacerlo. Y ahora, bajo este segundo punto, estamos considerando, hermano, que nosotros logramos esto renovando nuestro hombre interior, el nuevo hombre. Y podemos hacerlo porque Cristo murió por tu pecado. En Cristo hay victoria y porque se te ha sido dado una nueva naturaleza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tú y yo debemos renovar nuestra mente constantemente con la palabra de Dios. Hermano, y esto lo vemos, se hace evidente en el versículo 10. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Lo que este texto está diciendo, hermano, es que en la medida en que tú conoces más a Dios, en la medida que tu mente es renovada por la palabra de Dios, tú estás en mejor condición de mortificar el pecado en tu cuerpo. Yo te voy a decir algo, hermano. ¿Tú sabes cuál es el secreto o la razón por la cual muchas veces nosotros perdemos en nuestra lucha contra el pecado? Porque no dependemos de la palabra. ¿Sabes por qué? Por lo que tú consumes. Por lo que tú consumes. Lo que tú consumes alimenta o mata el pecado que hay en ti. Tú y yo nos la pasamos todo el tiempo, hermano, scrolling up and down en Facebook, o en WhatsApp, o en las redes sociales, y no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Tú no estás mortificando el pecado, por eso siempre estás insatisfecho, por eso siempre necesitas algo más, y eso desordena tus deseos y te lleva a pecar. Tú y yo necesitamos ser renovados, tú y yo necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para conocer más a Dios, y en la medida que lo conocemos más, somos transformados más a su imagen. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, él le dice, por tanto nosotros todos, mirando como en un espejo, con el rostro descubierto, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen por el Espíritu. Donde nosotros contemplamos la gloria de Dios en su palabra. Donde nosotros contemplamos, hermano, conocemos a Dios en la revelación gloriosa que le ha hecho en su palabra. Pasa tiempo en la palabra, medita en la palabra, escucha la palabra, llena tu alma de la palabra. Por eso más adelante, como vamos a ver los próximos domingos, Pablo le dice a esta misma iglesia que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestras almas. Aliméntate de la palabra, consume la palabra, y por medio de la palabra el Espíritu Santo matará el pecado que hay en ti. Por eso Pablo también, cuando escribe a los romanos, le dice, hermanos, queremos ser renovados por medio de la palabra en nuestra mente. Y esto es la verdad que Pablo la enseña en la carta a los Romanos, capítulo 12, y la enseña también en la carta a los Efesios. Pero amados hermanos, tú y yo también debemos renovamos nuestro hombre interior y mortificamos hacia el pecado cuando a través de la continua comunión con Cristo. Y eso tú lo ves en el verso 11, cuando dice, hermano, de esta manera: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es, ¿qué cosa? Todo en todos. En todos. Y tú no puedes leer ese texto sin traer a tu mente, hermano, Juan capítulo 15, en el cual Cristo dice a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Cristo es el todo en tu vida, cuando tú tienes comunión continua con Cristo, por medio del Espíritu de Cristo, tú puedes mortificar el pecado, el remanente del pecado que hay en ti, y renovarte en tu hombre interior, para la gloria de Dios y el bien de tu alma. Pasa tiempo en la palabra, consume la palabra, mata el pecado por medio de la palabra y por medio de la continua renovación, hermano, de la continua comunión, con Cristo. Y quiero terminar haciendo
resaltar algo importante que está en este versículo. Dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Yo quiero llamar la atención al poder y la eficacia de esta renovación espiritual que es posible gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta renovación, hermano, es una renovación que triunfa sobre las limitaciones o sobre los obstáculos que puede traer nuestra cultura. Dice el texto, hermano, en el pasaje, en el verso 11, no hay distinción entre griego y judío, independientemente de cuál sea tu trasfondo cultural. Tú necesitas ser renovado. Dice, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, independientemente de tu trasfondo religioso. Si tú estás sin Cristo, tú necesitas nacer de nuevo. Y si estás en Cristo, necesitas matar continuamente el pecado. Y dice el texto, hermano, bárbaro, escita, esclavo o libre, sea pobre o sea rico. Si estás sin Cristo, tú necesitas nacer de nuevo. Y si estás en Cristo, necesitas mortificar el pecado, independientemente de tu trasfondo cultural, religioso o socioeconómico. Seas esclavo o libre, tú necesitas, si estás en Cristo, nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y si estás en Cristo, por medio de Cristo, mortificar continuamente el pecado. Si tú estás en Cristo, que esta sea la resolución de tu vida. Vivir tu vida enfocado en la continua mortificación del pecado y en la renovación interior de tu alma, por medio de la palabra y la continua comunión con Dios. Si tú estás en Cristo en esta mañana, no quiero que vayas a tu casa hoy sin pierdas de vista la advertencia que nosotros encontramos en este texto. Dice la Biblia, cuando Él menciona el pecado, como hemos aprendido, es contrario a la ley de Dios, cualquiera que sea tu pecado. By the way, hermano, los cristianos, yo quiero hacer énfasis en esto. Tú y yo creo que los cristianos, especialmente los hispanos, bueno, aquí todos somos hispanos, la gran mayoría. Sí, bueno, la gran mayoría somos hispanos, pero yo quiero decir que en nuestras casas nosotros debemos de dejar de gritar como quizás muchas veces gritamos. Debemos dejar de gritarnos unos a otros en nuestros hogares. Debemos de mortificar el enojo y la ira en nuestras almas, para que en nuestros hogares nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No los escuché. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tú y yo debemos mortificar nuestras pasiones y someterlas a Cristo. Deja la ira. Deja el enojo. No os mintáis unos a otros. Porque esto es contrario, inconsistente con tu nueva naturaleza. Porque es contrario a la ley moral de Dios. Y porque provoca la ira de Dios, provoca el juicio, el juicio temporal de Dios sobre tu vida. Pero si tú estás sin Cristo, mi amigo, en esta mañana tu mayor problema es tu pecado, que te separa de Dios, te aleja de Dios y te hace responsable, te hace culpable de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ti por causa de tu pecado, lo dice el texto claramente. Y porque Dios es justo, Dios te va a condenar si tú no te arrepientes. Y es por eso que en esta mañana es mi deber como pastor, como vocero de Dios, decirte, tu alma está en peligro. Pero la buena noticia para ti en esta mañana es que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Dios tuvo compasión de ti, Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir en tu lugar. Cristo en la cruz del Calvario murió, Él consumió la ira de Dios completamente, bebió hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios en tu lugar. Él murió, fue enterrado y al tercer día se levantó victorioso entre los muertos. Y si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, Dios te perdona.
perdona y te da vida eterna. Y hoy es el día de salvación para ti. Amén. Hoy es el día de salvación para ti. Yo te llamo en el nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de mí. Yo te ruego, pecador, por favor, por amor a Cristo, por amor a tu alma, arrepiéntete, cree en Cristo y serás salvo. Hoy Cristo te llama. Ven a Él, arrepiéntete, cree en el Evangelio y serás salvo. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a terminar orando al Señor. Y vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él prospere su palabra en nuestras almas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta gran salvación que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de la Escritura en este día. Yo quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, prosperes, Señor, este mensaje en nuestras almas. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, oh Dios, obre en nosotros a través de este mensaje, de manera que los creyentes que estamos aquí podamos, Señor, Padre, en el nombre de Cristo, por tu gracia, Señor, vivir con esta resolución, Señor, de mortificar el pecado en nuestras almas, en nuestro cuerpo, Señor, renovando nuestro hombre interior, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Señor, como bien dices tú en tu palabra, si haces morir por el Espíritu las obras de la carne, viviréis. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir a la luz de esta enseñanza. Yo ruego también que en este día tú apliques tu palabra a los que no te conocen, y que tú los salves, y que tú los hagas nacer de nuevo, que tú los hagas morir contigo al pecado, Señor, los resucites en una nueva vida. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Padre, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, amén, Amén. y amén. Amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.